Mi hermana rompió la única regla que tenía y casi mata a mi familia. Luego apareció en la cena con una copa de vino. Cuando le pregunté por qué no pararía, dijo, «Todavía está respirando, ¿no es así?» Eso fue hace 10 meses. Hoy gritaba mi nombre a través de la cámara Ring, suplicándome que parara. Mi hermana y yo siempre tuvimos una relación regular en el mejor de los casos. Nunca hablábamos, pero tampoco peleábamos. Nunca compartíamos ropa. Nunca hablábamos de chicos. Nunca hacíamos nada así. Cuando estábamos solo nosotras dos, el aire se llenaba de silencio incómodo, que ninguna de nosotras se molestaba en romper. Pero todo eso cambió cuando cumplió 21 años porque en el momento en que tomó su primer sorbo de cerveza, todo cambió. Pasó de beber mensualmente a semanalmente a diariamente. Se sintió aplastante verla adentrarse más y más, profundo, y lo que fue aún peor fue cuando trató de arrastrarme con ella. Nunca me gustó el alcohol y quería mantenerme alejada de él, pero ella me acosó y me obligó a hacerlo. En su cumpleaños número 22, me dio una botella de agua que en realidad era vodka puro, y cuando lo escupí y comencé a toser, levanté la vista para verla grabando mi reacción y riéndose. Le di una última oportunidad después de eso. Le dije que si trataba de arrastrarme a beber de nuevo, la cortaría. Bueno, un mes después, fue el aniversario de ella y su novio. Me invitaron a salir con ellos, y mi hermana prometió no pedirme que bebiera con ella. Por supuesto, mintió. Durante toda la noche, siguió dándome bebidas extremadamente diluidas que ni siquiera me di cuenta de que tenían alcohol. Algo de vodka, whisky, incluso ron. Recuerdo sentir un ligero mareo después de mi tercera bebida, y el mundo comenzó a girar. Esta fue la primera vez que estuve intoxicada. Me aferré a ella preguntando qué me pasaba, pero ella solo se rió, y como estaba mareada también, admitió lo que había hecho. No recuerdo los detalles específicos. Todo lo que recuerdo es estar enfurecida. Llamé un taxi en el acto, y una vez en casa, le envié una nota de voz diciéndole que nunca quería volver a verla. Lo que es aún más loco es que me llamó una semana después, culpándome por arruinar su fiesta, porque todos la miraron como si fuera un idiota después de descubrir por qué me fui. Ni siquiera respondí, solo colgué. La vida siguió sin ella. Pronto conocí al amor de mi vida. Nos comprometimos, nos casamos, mi hermana no fue invitada, nunca ni siquiera intentó comunicarse. Pero entonces, coincidentemente, cuando estaba embarazada, me envió un mensaje. Dijo que vio mi publicación de Facebook sobre tener un bebé con mi esposo en una de las cuentas de sus amigos, y verlo la hizo darse cuenta de que nada es más importante que la familia. Se disculpó y rogó por otra oportunidad. Estaba muy reacia, pero finalmente acepté. Nos encontramos para tomar café en un pequeño lugar de brunch, y aunque fue amable y se disculpó, todavía tomó 3 copas de vino, lo que me hizo saber que todavía bebía regularmente. Le pregunté al respecto, y dijo que el alcohol era una parte de su vida que nunca deseaba abandonar, pero prometió que si la dejaba volver a mi vida, nunca más me arrastraría a beber. Lo pensé mucho y acepté. No estaba segura de qué esperar, pero todo realmente fue bien. Respetó mis límites, nunca me pidió que bebiera, y nunca se emborrachó más que un poco frente a mí. Pero luego, la semana pasada, vino a mi casa, y fue entonces cuando me di cuenta de que reanudar el contacto con ella fue lo peor que pude haber hecho. Esta fue la primera vez que la dejé venir después del nacimiento de mi bebé. Le había advertido que no se le permitía acercarse al bebé si bebía, y me dijo que no era problema. Todavía tenía una mala corazonada al respecto. Pero el último año me dio buenas razones para confiar en ella, así que aparté mis preocupaciones. Pero luego vino con 2 botellas de vino. Todos tuvimos una charla agradable e incluso mi esposo tomó una copa. Yo, sin embargo, no bebí. Mi hermana casi terminó las 2 botellas enteras ella sola y estaba bastante borracha. Aún así, la noche iba bien, pero luego pidió usar el baño. Le señalé arriba y después de esperar unos minutos, fui a ver cómo estaba para asegurarme de que no se estuviera enfermando. Pero cuando subí, no estaba en el baño. Estaba en nuestro cuarto sentada en nuestra cama, completamente borracha, sosteniendo a mi bebé. En el momento en que me vio, entró en pánico y rápidamente se levantó para dármelo. Pero mientras se levantaba, perdió el equilibrio. Se cayó y dejó caer a mi bebé. Él cayó al suelo. Grité y fui a revisarlo. Afortunadamente, no había caído desde una altura notable. Estaba llorando, pero parecía no tener heridas graves ni nada, por lo que agradezco a mis estrellas de la suerte. Mi hermana se levantó y comenzó a disculparse, y yo solo llamé a mi esposo.
Le dije que sostuviera a nuestro bebé y arrastré a mi hermana abajo y afuera para hablar con ella. Le dije que tenía una regla. Bajo ninguna circunstancia podía acercarse al bebé mientras estuviera borracha. Y mientras estaba borracha, decidió sostenerlo. Luego lo dejó caer. Siguió disculpándose, pero le llamé un taxi a casa, diciendo que nunca quería volver a hablar con ella. Eso, sin embargo, resultó ser un error porque, como resultó, había hecho más que solo dejar caer a mi bebé. Le había dado de comer el resto de su botella de vino, y actualmente estaba arriba vomitando. Mientras mi esposo lloraba y llamaba al hospital, las siguientes horas fueron un borrón de pánico. La ambulancia nos llevó a la sala de emergencias donde los médicos confirmaron envenenamiento por alcohol en mi hijo bebé. Hicieron pruebas para verificar otras complicaciones mientras David y yo caminábamos por la sala de espera, aterrorizados de que pudiéramos perder a nuestro bebé debido al comportamiento imprudente de mi hermana. El personal médico trabajó eficientemente, pero sus expresiones graves no hicieron nada para aliviar nuestros temores mientras monitoreaban los signos vitales de nuestro hijo y tomaban muestras de sangre. La trabajadora social del hospital nos entrevistó extensamente, luciendo sospechosa cuando explicamos cómo nuestro hijo había ingerido alcohol. Podía ver en sus ojos que pensaba que podríamos estar encubriendo algo. Iniciaron una investigación obligatoria de bienestar infantil, haciéndonos sentir como criminales cuando éramos las víctimas. Tuvimos que responder las mismas preguntas, repetidamente, describiendo el incidente en detalle excruciante, mientras nuestro bebé recibía tratamiento en otra habitación. Traté de llamar a Megan repetidamente durante esta pesadilla, pero no respondía. Los textos no se leían. Los correos de voz no se escuchaban. Simplemente había desaparecido después de que la ambulancia nos llevara. David la había hecho salir de nuestra casa, pero esperábamos al menos una llamada para verificar si Jackson estaba bien. Su completa desaparición solo confirmó que en el fondo sabía la gravedad de lo que había hecho. Después de una noche agonizante en el hospital, los médicos finalmente nos dijeron que Jackson estaría bien. No se detectó daño permanente, aunque nos advirtieron que incluso pequeñas cantidades de alcohol podrían potencialmente causar problemas de desarrollo, que podrían no ser inmediatamente aparentes. Necesitaríamos monitorearlo de cerca y traerlo para citas de seguimiento. El alivio casi dobló mis rodillas, y David y yo nos aferramos el uno al otro, sollozando con gratitud de que nuestro hijo había escapado de daño serio. Cuando trajimos a Jackson a casa al día siguiente, estaba llena de partes iguales de alivio y rabia. Mi hermana había puesto en peligro la vida de mi hijo y luego desapareció sin asumir ninguna responsabilidad. Esa tarde, mientras Jackson dormía la siesta bajo la mirada atenta de David, conduje al apartamento de Megan, funcionando con adrenalina y sin sueño. Mis nudillos estaban blancos en el volante mientras ensayaba lo que diría, determinada a hacerle entender las consecuencias de sus acciones. Golpeé su puerta hasta que su novio Thomas respondió, luciendo con resaca y confundido. Afirmó que Megan no estaba allí y no había llegado a casa anoche después de visitarnos. Le mostré fotos de Jackson en el hospital y expliqué lo que pasó. El color se desvaneció de su rostro. Su shock parecía genuino, sugiriendo que Megan ni siquiera le había dicho lo que había pasado. Ha estado empeorando, admitió, bebiendo más que nunca. He tratado de ayudar, pero haces excusas por ella. Terminé su oración. La estás habilitando y ella casi mata a mi bebé ayer. Las palabras salieron nítidas y claras, cortando cualquier defensa que pudiera haber estado preparando. Él negó esto diciendo que había pasado por momentos difíciles que yo no entendía. Lo perdí entonces diciéndole exactamente lo que pensaba de ambos. Antes de irme, lo dejé muy claro. Si cualquiera de ellos se acercaba a mi familia de nuevo, los haría arrestar. Sus disculpas tartamudeadas me siguieron por el pasillo, pero no significaron nada comparado con la seguridad de mi bebé. De vuelta en casa, encontré a David sosteniendo a Jackson, quien afortunadamente estaba durmiendo pacíficamente. Acordamos inmediatamente. Mi hermana fue cortada permanentemente de nuestras vidas. Bloqueamos su número, cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico. Instalamos una cámara de seguridad simple en nuestra puerta principal. Documentamos todo lo que había pasado para posible acción legal si fuera necesario. Las decisiones llegaron fácilmente. La seguridad de nuestro hijo no era negociable. Durante una semana nos enfocamos únicamente en la recuperación de Jackson, turnándonos para monitorearlo día y noche. Parecía estar recuperándose bien, no mostrando efectos duraderos de la terrible experiencia.
Apenas comenzábamos a respirar más fácil cuando mi teléfono explotó con mensajes de parientes. Megan había publicado un video lloroso, claramente intoxicado en línea, afirmando que la estaba manteniendo alejada de su sobrino por despecho. Se describió a sí misma como una tía amorosa que cometió un pequeño error y ahora estaba siendo castigada cruelmente. El video había provocado una avalancha de miembros de la familia para contactarme, exigiendo saber por qué estaba siendo tan dura con mi hermana claramente arrepentida. Algunos incluso sugirieron que estaba usando este incidente como excusa para continuar nuestra larga disputa, como si proteger a mi hijo fuera meramente un acto vengativo. No podía creerlo. Había puesto en peligro la vida de mi hijo. Desapareció durante una semana y luego trató de pintarse como la víctima. Cuando intenté enviar mensajes privados a miembros clave de la familia con la verdad, descubrí que Megan les había dicho preventivamente que yo estaba exagerando y que Jackson había accidentalmente bebido de su copa. Varios parientes ahora estaban convencidos de que estaba exagerando para castigar a mi hermana. Su disposición a creer su versión de los eventos sin siquiera escuchar la mía fue profundamente dolorosa, revelando líneas de falla en nuestra familia que no había apreciado completamente antes. Ayer, recibimos una carta de aspecto formal de Megan afirmando que había entrado a rehabilitación, y su terapeuta recomendó la curación familiar como parte de su proceso de recuperación. Quería derechos de visita con Jackson una vez que completara el programa. David sugirió que verificáramos esta repentina rehabilitación, así que llamé a la instalación que nombró. No existía. Estoy sentada aquí ahora mirando a mi hermoso bebé durmiendo en su cuna, preguntándome cómo mi propia hermana pudo primero poner en peligro su vida y luego mentir tan descaradamente para manipular su regreso a nuestras vidas. David quiere obtener una orden de restricción, pero algunos miembros de la familia ya nos están llamando sin corazón por no darle otra oportunidad. La división entre nuestros parientes ha añadido otra capa de estrés a una situación ya traumática. ¿Estoy equivocada al cortar permanentemente a mi hermana después de lo que hizo? ¿Cómo protejo a mi hijo tanto de ella como de los miembros de la familia que parecen ciegos al peligro que ella representa? Nunca imaginé que convertirme en madre significaría defender a mi hijo de mi propia hermana, pero aquí estamos. Cada libro de crianza que leí me preparó para noches sin dormir y desafíos de alimentación. Ninguno me preparó para tener que proteger a mi bebé de alguien que debería haberlo amado y protegido como familia. Al día siguiente, llamé a Jordan, un amigo que trabajaba como detective que nos había ayudado con algunos problemas menores en el pasado. Necesitaba consejos sobre órdenes de restricción y qué evidencia necesitaríamos. Vino durante su hora de almuerzo y revisó todo lo que teníamos hasta ahora. «Mira, voy a ser directo contigo», dijo Jordan después de mirar nuestra documentación. Obtener una orden de restricción no es imposible, pero los jueces típicamente necesitan más de un incidente para establecer un patrón de comportamiento. Le mostré la carta falsa de rehabilitación, las publicaciones en redes sociales y reproduje el video borracho que Megan había publicado. Su expresión se volvió más seria con cada pieza de evidencia. «Documenta todo», aconsejó. «Cada texto, cada llamada, cada publicación en redes sociales. Instala cámaras si puedes permitírtelas. Y más importante, no te comprometas con ella, directamente». Después de que se fue, establecí una cuenta de correo electrónico separada solo para documentar el acoso de Megan. Reenvié todos los mensajes de parientes, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales y escribí un relato detallado de lo que pasó con Jackson mientras todavía estaba fresco en mi mente. David instaló cámaras de seguridad adicionales cubriendo nuestro patio trasero y entrada. Esa noche, recibimos nuestra primera alerta de la cámara de la puerta principal. Revisé el metraje esperando una entrega de paquete o algo inocente. En cambio, vi a Megan tambaleándose por nuestro sendero a las 11:30 p.m., claramente intoxicada con un ramo de flores y un oso de peluche. Tocó el timbre repetidamente. Luego se sentó en nuestro porche durante casi 20 minutos antes de irse, dejando los artículos con una nota. David salió a recuperarlos cuando se fue. La nota decía: «Siento mucho el malentendido. Por favor, déjame ver a mi sobrino. Él necesita a su tía en su vida. Con amor, Meg». Las flores apestaban a humo de cigarrillo y alcohol como si las hubiera traído directamente de un bar. Añadí este incidente a nuestro archivo de documentación y tiré todo a la basura. El hecho de que hubiera venido a nuestra casa borracha solo probó que no había cambiado en absoluto. La mañana siguiente, llamé a nuestro pediatra para advertirles que Megan podría tratar de acceder a los registros médicos de Jackson.
Añadieron una nota a su archivo requiriendo verificación adicional para cualquier solicitud de información. Más tarde ese día recibí una llamada de la oficina del pediatra. Señora Mitchell, esta es Stacy de la oficina del Dr. Peterson. Quería hacerle saber que alguien afirmando ser su hermana llamó solicitando copias de los registros de Jackson. Siguiendo sus instrucciones, nos negamos a liberar cualquier información. Mi sangre se heló. ¿Dijo por qué los quería? Dijo que la estaba ayudando a reunir documentación para una consulta con especialista. Cuando pedimos el formulario de autorización que supuestamente usted firmó, colgó. Agradecí a Stacy por la llamada e inmediatamente contacté a Jordan otra vez. Dijo que esto fortalecía nuestro caso, pero aún no era suficiente para una orden de restricción de emergencia. Sugirió que notificáramos a la futura guardería de Jackson sobre la situación. Al día siguiente, David y yo visitamos la guardería Little Explorers, donde planeábamos inscribir a Jackson cuando regresara al trabajo. Mientras explicábamos nuestra situación a la gerente, Karma, su expresión cambió de cortesía profesional a preocupación. En realidad, dijo vacilantemente, alguien que coincidía con la descripción de su hermana estuvo aquí ayer, preguntando sobre procedimientos de inscripción. Dijo que estaba pensando en registrar a su sobrino y quería hacer un recorrido por las instalaciones. La realización de que Megan estaba rastreando nuestros movimientos tan de cerca me hizo sentir físicamente enferma. Le mostramos a Karma una foto de Megan y confirmó que era la misma persona. Inmediatamente decidimos no usar esa guardería y comenzamos a investigar opciones de niñera basada en casa en su lugar. Ese fin de semana, mi madre llamó para invitarnos a la cena del domingo. Papá y yo los extrañamos tanto, dijo. Prometemos que Megan no estará allí. Solo queremos ver a nuestro nieto y hablar de todo calmadamente. Después de discutirlo con David, aceptamos cautelosamente. Esta sería la primera vez que mis padres habían visto a Jackson desde el incidente. Y, a pesar de todo, no quería privar a mis padres de una relación con su nieto si Megan realmente no estaría presente. Llegamos a la casa de mis padres alrededor de las 4 p.m. Mamá nos recibió con abrazos llorosos, arrullando sobre Jackson, quien estaba despierto y alerta en su portador. Papá le dio a David un apretón de manos firme y me besó la mejilla. Todo parecía normal mientras nos acomodábamos en la sala de estar. Jackson en una manta para tiempo boca abajo mientras mamá trajo café y galletas. Entonces lo escuché. El sonido inconfundible de la risa de mi hermana viniendo de la cocina. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Quién más está aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Antes de que mamá pudiera responder, Megan entró desde la cocina sosteniendo una copa de vino. «Sorpresa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pensé que podríamos finalmente hablar las cosas. No dije una palabra. Simplemente recogí a Jackson, agarré la bolsa de pañales y caminé directo a la puerta. Escuché a David detrás, de mí diciendo algo a mis padres sobre la confianza siendo rota, pero yo ya estaba asegurando a Jackson en su asiento de auto, mis manos temblando con ira y traición. Conduje a casa sola mientras David se quedó atrás para confrontar a mis padres sobre su engaño. Cuando regresó una hora después, su expresión era sombría. Admitieron que prepararon toda la cosa, dijo, caminando por nuestra sala de estar. Pensaron que si podían ponernos a todos en la misma habitación, hablaríamos y todo se arreglaría. ¿Dijeron algo más? Sí, y no te va a gustar. Megan ha estado viviendo con ellos durante las últimas 3 semanas. Aparentemente, Thomas la echó después de enterarse de lo que le hizo a Jackson. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mis padres habían mentido en nuestras caras mientras albergaban a la persona que había puesto en peligro, a su propio nieto. La profundidad de su traición era incomprensible para mí. Lloré esa noche por la familia que pensé que tenía, mientras David me sostuvo y prometió que saldríamos adelante juntos. La mañana siguiente, envié un texto simple a mis padres. Necesitamos espacio de todos ustedes ahora mismo. Por favor, respeten eso. Entonces bloqueé sus números. David hizo lo mismo. Necesitábamos tiempo para procesar esta traición y averiguar nuestros próximos pasos sin la presión constante de mi familia. Por unos días, las cosas estuvieron silenciosas. Nos establecimos en una rutina con Jackson, quien estaba prosperando a pesar de todo. Me enfoqué en disfrutar mi licencia de maternidad con él, tratando de sacar la situación de Megan de mi mente tanto como fuera posible. David regresó al trabajo, aunque llamaba para revisar más frecuentemente que antes.
El jueves, decidí aventurarme al supermercado con Jackson. Fue nuestro primer viaje juntos que no fue una cita médica, y me sentía confiada como nueva mamá. Puse a Jackson en su portador, que coloqué seguramente en el carrito de compras, y comencé a hacer mi camino por la tienda. Estaba en la sección de productos seleccionando manzanas cuando sentí esa sensación inconfundible de ser observada. Me volteé para ver a Megan al final del pasillo, pretendiendo examinar una exhibición de naranjas mientras claramente rastreaba mis movimientos. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente miró hacia otro lado, actuando como si no me hubiera visto. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Esta era nuestra tienda local, lejos de la casa de mis padres donde se estaba quedando. Debía haberme seguido aquí. Abandoné mi carrito medio lleno y me dirigí directo a la salida, agarrando el portador de Jackson fuertemente. En el estacionamiento busqué a Megan, pero no la vi. Rápidamente aseguré a Jackson en el auto y conduje a casa, revisando mi espejo retrovisor constantemente. Una vez en casa, tuve un ataque de pánico completo, mi primero. No podía recuperar el aliento, mi corazón se aceleraba, y estaba convencida de que Megan iba a aparecer en cualquier momento. Llamé a David al trabajo, apenas capaz de hablar coherentemente. Vino a casa inmediatamente para encontrarme todavía temblando. Jackson, afortunadamente, durmiendo la siesta pacíficamente en su Moisés. Necesitamos ayuda legal, dijo David una vez que me calmé. Esto es acoso. Al día siguiente consultamos con Jordan otra vez, quien acordó que necesitábamos perseguir una orden de restricción más agresivamente. Revisó nuestra documentación y explicó nuestras opciones. Para una orden de restricción, típicamente, necesitamos evidencia de amenazas o acoso, explicó. Seguirte en un supermercado es preocupante, pero difícil de probar como acoso intencional. Las cortes generalmente quieren ver un patrón de comportamiento que haría que una persona razonable temiera por su seguridad. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer?, preguntó David, frustración evidente en su voz. No dije eso, respondió Jordan. Comiencen a documentar todo. Tiempos, fechas, ubicaciones, instalen más cámaras. Si sigue apareciendo donde están, eso construye nuestro caso. Y no respondan a ningún intento de contacto. Eso puede ser usado en su contra para argumentar que el contacto era bienvenido. Salimos de la oficina de Jordan con un plan. Documentaríamos meticulosamente, evitaríamos todo contacto y construiríamos nuestro caso. No era la solución inmediata, que queríamos, pero era algo. Durante la siguiente semana, Megan escaló sus intentos de contactarnos. Creó nuevas direcciones de correo para eludir nuestros bloqueos, envió mensajes diarios sobre su jornada de recuperación y dejó correos de voz pidiendo solo 5 minutos con Jackson. Cada mensaje comenzaba simpáticamente suficiente, pero inevitablemente incluía viajes de culpas sutiles y lenguaje manipulativo. Sé que solo estás tratando de proteger a Jackson, decía un correo de voz. ¿Pero realmente quieres que crezca? Sin conocer a su tía que lo ama tanto, ¿no recuerdas cuánto amaste pasar tiempo con la tía Patty cuando éramos niñas? Guardé todo sin responder. Con cada mensaje, su tono gradualmente cambió de suplicante a exigente. De entiendo por qué estás molesta, a estás siendo irrazonable y no puedes mantenerlo alejado de mí para siempre. 2 semanas después del incidente del supermercado, nuestra niñera recién contratada, Jessica, reportó algo perturbador. Mientras llevaba a Jackson a caminar por el barrio, notó el mismo auto circulando la cuadra 3 veces. No pudo identificar al conductor, pero el comportamiento era suficientemente preocupante que cortó la caminata corta y regresó a nuestra casa. Probablemente estoy siendo paranoica, dijo Jessica, pero con todo lo que me han dicho sobre su hermana, no quise arriesgarme. Le agradecimos por su vigilancia y decidimos invertir en un dispositivo de rastreo GPS para el cochecito. Se sentía ridículo. ¿Qué padre tiene que rastrear el cochecito de su bebé debido a su propio hermano? Pero no tomábamos chances con la seguridad de Jackson. Al día siguiente, recibí una llamada perturbadora de Dakota, una amiga mutua de la infancia, que todavía tenía contacto ocasional con Megan. No quiero alarmarte, dijo Dakota, pero Megan me ha estado haciendo algunas preguntas raras. Quería saber a qué hora usualmente pones al bebé a dormir la siesta, y si todavía guardas una llave de repuesto bajo la maceta como tus padres solían hacer. ¿Qué le dijiste?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Nada. Le dije que no había estado en tu nueva casa y no sabría esas cosas. Afirmó que quería dejar una sorpresa especial para Jackson, pero algo se sintió mal al respecto.
Pensé que deberías saber. Agradecí a Dakota por la advertencia e inmediatamente llamé a un cerrajero para cambiar todas nuestras cerraduras. También cambiamos nuestros códigos de alarma y nos aseguramos de que cada ventana estuviera asegurada. Esa noche, ni David ni yo dormimos bien, turnándonos para revisar a Jackson y escuchar cualquier sonido inusual. Alrededor de las 2:00 a.m., David me despertó. «Hay un auto estacionado al otro lado de la calle», susurró. «Ha estado allí por al menos una hora». Miré a través de las persianas de nuestro dormitorio. Incluso en la oscuridad, pude distinguir el contorno del hatchback distintivo de Megan. Una figura se sentaba en el asiento del conductor solo observando nuestra casa. David se puso jeans y una sudadera. «Voy a salir allí». «Ten cuidado», advertí, ya alcanzando mi teléfono en caso de que necesitara llamar al 911. Observé desde la ventana mientras David se acercaba al auto. Los faros se encendieron repentinamente, cegándolo temporalmente, pero continuó hacia adelante. Pude verlo hablando con el conductor, su postura tensa y defensiva. Después de un breve intercambio, el auto se alejó de la acera y se fue. «Era ella», confirmó David cuando regresó. Afirmó que solo se estaba asegurando de que estuviéramos seguros. Cuando le dije que iba a llamar a la policía, se fue. La mañana siguiente, llevamos esta nueva evidencia a Jordan, quien acordó que finalmente teníamos suficiente para una orden de restricción temporal. Presentamos el papeleo ese día y la orden fue otorgada en horas. Megan ahora estaba legalmente prohibida de acercarse a 500 pies de nosotros, nuestro hogar, o la oficina del doctor de Jackson. Por aproximadamente una semana, la orden de restricción parecía funcionar. No vimos el auto de Megan, no recibimos mensajes de cuentas desconocidas, o notamos a alguien siguiéndonos. Comenzamos a relajarnos ligeramente, pensando que tal vez la acción legal finalmente había llegado a ella. Entonces, descubrí algo horrible. Mientras revisaba Instagram una noche, me topé con una cuenta de blog de mamá usando fotos de Jackson. La cuenta se llamaba Aventuras de Antim y presentaba docenas de mis fotos de Facebook de Jackson con leyendas como «Mi precioso sobrino creciendo tan rápido» y «No puedo esperar a nuestra próxima sesión de abrazos». Profundicé más y encontré 3 cuentas más falsas a través de diferentes plataformas, todas usando fotos robadas de mi hijo y pretendiendo tener una relación